Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios para seguir conversando esos temas tan importantes que acontecen dentro de nuestra nación. Y bueno, uno de esos temas que está dando muchísimo de qué hablar es de la disolución de la ley del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados del Conflicto Armado. Es decir, ¿esto es correcto? ¿Es pertinente lo que se está haciendo? ¿Será que más adelante o desde ya hay determinadas protestas? ¿Cómo se está manejando la disolución de esta ley? Bueno, eso lo vamos a hablar con nada más y nada menos con el presidente de la Asociación de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y directivo propietario del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos y Excombatientes, José Santos Melara. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por permitirme dirigirme ya en los últimos días de este año 2022, especialmente dirigirme a los lisiados y discapacitados del conflicto armado y a los veteranos y excombatientes que hemos estado pendientes todo el final del año. El final del año ha sido bastante difícil para nosotros porque han habido una serie de dificultades en el instituto y ahora que se suma el tema de la disolución de la ley del Fondo de Protección a Lisiados y Discapacitados del Conflicto Armado. Así que buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, un verdadero honor tenerlo por acá y no hacemos esperar más a nuestra audiencia y vamos entrando en materia. A ver, esta ley, la disolución de esta ley ya estaba, como muchos dicen, cantada, es decir, ya se venía gestando, se venía preparando, ya se les había comunicado algo. ¿Cómo inicia o cuáles son los primeros indicios que ustedes escucharon sobre la disolución de esta ley? Bueno, primero es importante decir que hace más o menos unos 8 meses el señor presidente, con su justo mandato, asignó al presidente del instituto como presidente del Fondo de Lisiados. Normalmente ambas leyes tienen su presidente, pero por razones que no sabemos, el señor presidente nombró al presidente del instituto como presidente también del Fondo de Lisiados. Desde ese momento nosotros empezamos a ponernos inquietos porque nunca se toma una decisión de ese tipo cuando uno cree que el organismo al que le está asignando su presidente va a continuar como normalmente ha venido funcionando. Quiero decir de antemano, en el contexto, es que la ley del lisiado es un mandato de los acuerdos de paz. O sea, esta ley nadie se la ha sacado en la manga y la camisa. Viene desde el 1995. ¿Sería una violación a los acuerdos? Claro que es una violación a los acuerdos de paz. O sea, esto es lo más grave, esta es de las cosas más graves, porque está disolviendo uno de los acuerdos que están establecidos y que fueron de los primeros que se ejecutaron para poder atender a una población más o menos de 21,000 veteranos que salieron afectados del conflicto armado. Esto tiene una connotación con las Naciones Unidas. O sea, lo quiero advertir de antemano, vea, porque ya todos están pensando en acudir a las Naciones Unidas porque se está retrocediendo en un acuerdo que tiene que ver con los actores, con los protagonistas principales del conflicto armado.
Pero bueno, desde ese momento a nosotros nos pareció bastante peculiar y algo preocupante que el presidente y el gerente del instituto administrador fueran parte del fondo del lisiado. Estoy hablando ahí como marzo, abril, en esos 2 meses. Transcurrieron los tiempos, no habíamos conocido mayor cosa hasta que conocimos que allá había una pieza de correspondencia con una iniciativa de ley para, entre comillas, fusionar el Fondo del Lisiado con el Instituto de Veteranos y Excombatientes. Entonces, ya eso sí ya nos llamó más la atención. Primero, porque implica la derogación del Fondo del Lisiado, sí, pero claro, implica la reforma a la ley del instituto. O sea, en la medida que disolves esto y lo fusionas, hay que reformar la ley del instituto. Y la junta directiva, por lo menos la fracción del FMLN, que somos 4 en el instituto, no sabíamos nada. O sea, no nos habían comunicado, no nos pidieron explicación, no nos hicieron participar. Es decir, no conversaron con ustedes, no dialogaron, no debatieron, nada, no se les comunicó nada. Ustedes estuvieron al margen de lo que estaba sucediendo. Al margen de lo que estaba sucediendo. Yo no sé si la junta directiva del Fondo del Lisiado sabía de esto. No sé. Pero algo extraño pasó, porque tampoco los trabajadores del Fondo del Lisiado sabían. El Fondo del Lisiado tiene un sindicato de trabajadores del Fondo del Lisiado, no sabían. También los agarró de sorpresa la situación. Entonces, el tema del Fondo del Lisiado, que es el más afectado, porque le quitan primero su autonomía. El Fondo del Lisiado era una autónoma. Le quitan su autonomía y lo relegan a que se anexe a la ley de veteranos y combatientes. Y esta ley del FOPROLIM, del Fondo del Lisiado, tiene muchas particularidades, porque es un organismo autónomo especialmente para todo aquel que salió lisiado, golpeado, dañado, que perdió sus ojos, perdió sus manos. Tiene esa especialidad. Inclusive tiene su propio sistema de atención de salud. Tiene su propio sistema y mecanismo de elaboración de prótesis. O sea, tiene muchas particularidades que se van a ver afectadas precisamente por la derogación de la ley. Pero también uno todavía, al leer la ley nueva de los veteranos, porque una parte de lo que tenía el Fondo del Lisiado ha pasado, sí, a la ley de veteranos. Pero cuando uno la lee, encuentra vacíos. ¿Hay inconsistencias? No, eso le iba a decir. Encuentra vacíos donde uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a resolver las especialidades que tiene la ley del lisiado? La ley del lisiado todavía tiene una particularidad, que es que no está en la ley cómo se va a resolver. Por ejemplo, la ley del lisiado tiene 3 componentes. Uno es la Fuerza Armada, otro es el FMLN, y hay un sector de víctimas de la guerra, pero que no son combatientes, que son de la sociedad civil. ¿Y que se beneficiaban de la ley también? Que se beneficiaban de la ley. Pero ahora, cuando uno ve la fusión, ese sector ya no aparece. El sector quedó completamente fuera. De acuerdo a cómo está planteada la ley, ha quedado afuera. Ha quedado afuera. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se va a resolver esta parte? Que es
uno de los 3 componentes beneficiarios directos de la ley del fondo del lisiado. Esa es, digamos, una parte. La otra parte que es complicada es que el sistema de pensiones, o digámoslo de compensación social por los daños que recibió cada combatiente que está, digamos, inscrito en el fondo del lisiado, es escalonado. Por ejemplo, la pensión mínima que recibe un lisiado es de $160. Y de allí va en niveles, 1, 2, 3, hasta que llega a compañero que perdió todos sus ojos, que perdió las manos, que perdió las 2 piernas, que tiene pensiones hasta de $300. Sí. Pero eso en el instituto no existe. ¿Van a dejar de recibir la pensión entonces? Ese es el lío, porque no está establecido en la ley. ¿Me entiende? O sea, la gravedad del problema da la impresión que la ley le hicieron algo a la carrera. Porque hay cosas cuando uno lee la ley. Nosotros que hemos estado metidos en el tema directo de la aplicación de la ley de veteranos, uno conoce cómo se mueven las dinámicas, cómo se mueven los mecanismos, y cuando uno ve esta parte, uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo nos vamos a ajustar a todo esto? Vea, la pensión mínima de los veteranos es de $100. Y el gran tema es, ¿se va a equiparar? ¿O vamos a tener un escalón más? 100, 160, y de ahí según los niveles de la gravedad de la lesión. Esta parte no está muy clara en las reformas que le han hecho a la ley de veteranos, porque han agarrado una parte de artículos, los han sumado, pero hay otros que no aparecen en la ley, que son de las cosas que a uno le preocupa. Pero hay un tema que es grave, sumamente grave, que me parece que debería el presidente, antes que sancione la ley, debería de corregirlo. Dice en uno de los artículos finales que el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos no reconoce la relación contractual de los empleados del fondo del lisiado con el instituto. ¿Por qué no la reconoce? Prácticamente los está despidiendo. Uno solo de esa manera interpreta, porque ¿cómo interpreta los trabajadores? Los trabajadores se sienten despedidos. Por eso fue la reacción rápida de los trabajadores. Los trabajadores son los que más han reaccionado ante ese artículo de las reformas a la ley que le han hecho a la de los veteranos, que prácticamente es una forma de despedir al personal o quedarse con una parte y despedir con el otro. Allí hay gente que tiene hasta 20 años de estar trabajando ahí. 20 años y siquiera le van a dar alguna especie de indemnización. Es que eso es lo que no sabemos, porque con ese artículo que dice que no se reconoce la relación contractual con el personal que trabaja en el FOPROLIN, a uno la primera impresión que le da es: este es un despido sin ninguna prestación, porque al no reconocer nada de la relación contractual, prácticamente están diciendo: no tengo nada con ustedes, y se pueden retirar. Ojalá que en el inicio del año se pueda aclarar esta situación, pero nosotros de antemano, con ese artículo tal como está planteado, da lugar a interpretaciones diversas, dependiendo el interés y la voluntad, porque con ese artículo usted puede interpretar que todo el mundo va para afuera, sin ningún compromiso, sin ningún compromiso.
Entonces yo sí le pediría al señor presidente que revise. Esta es de las partes más delicadas porque se está metiendo con 260 trabajadores, 260 familias, vea, que van a quedar desamparadas con un artículo de esa naturaleza. Esta es la otra parte que a nosotros nos parece complicado en el tema de la ley. Y la otra cosa que también nos parece complicado es que si se está rompiendo la relación contractual, el instituto de entrada va a necesitar por lo menos 2 meses para elevar su capacidad instalada para poder absorber todas las funciones. Mire, son 21,000 lisiados, no son poquitos. Los que atiende el fondo de lisiados son 21,000. O sea, es un poquito, no estamos hablando de 10 ni 15, no estamos hablando de eso. El instituto ha tenido que descentralizarse para poderle dar cobertura a 96,000 veteranos. A 96,000 veteranos. Ha tenido que instalar 3 regionales en el país: San Miguel, Santa Ana, Chalatenango, y una nueva oficina aquí en San Salvador. O sea que prácticamente son 5 oficinas las que están funcionando del instituto. Y ahora le sumamos 20,000 más, con todo lo que esto significa, un aparataje que atiende otro tipo de naturaleza de problemas con los veteranos, que son las lesiones. Entonces uno dice, hombre, esto debió haberse planificado de mejor forma, debió haberse dado un tiempo para poder desplegar y desarrollar esto, para evitar las complicaciones que tiene cuando usted quiere deshacer una estructura y sumarle las funciones a otra estructura que ya está saturada. Sí. Que ya está saturada. Entonces, la situación del fondo de lisiados es complicada. Nosotros hemos rechazado esa decisión, ¿vea? Y creemos que si se va a hacer un proceso de ese tipo, deben de participar los involucrados, deben de participar los lisiados, y la junta directiva del instituto debe de participar, porque la carga que se le viene a la junta directiva del instituto es una carga que equivale al 25% más de lo que ya tenemos. Y precisamente quisiéramos hablar sobre si el instituto en verdad tiene la suficiente capacidad de absorción, o es que realmente se avecina algo muy feo para el instituto. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como ya se estaba comentando en el estudio, la ley del Fondo de Protección para Lisiados
del conflicto armado como tal, lisiados y discapacitados, se ha derogado. Algo que mantiene preocupadas a las personas es las funciones de esta ley pasan al Instituto de Veteranos de la Fuerza Armada como tal, pero es que el instituto, que ya cargaba muchos problemas, tiene la capacidad de absorber esta población que viene de la derogación de la ley. José Santos Milagro, por favor. El instituto, yo considero, yo que he estado metido en todo el tema de la construcción, porque yo he estado desde que se aprobó la ley del instituto hasta estas alturas y he pasado las etapas difíciles que el instituto ha pasado, porque nos ha tocado que construir desde el logo, desde el lema, hasta todos los mecanismos, normativas, reglamentos y todo. Yo que conozco bien, yo creo que el instituto va a necesitar por lo menos 6 meses para absorber todo lo del fondo lisiado. Pero hay cosas que son apremiantes. Por ejemplo, el pago de la pensión de los lisiados. Normalmente el pago se hace los 4 de cada mes. ¿Cómo queda este mes de diciembre? Que hay que pagarlo ya la primera semana de enero. ¿Cómo queda? ¿Quién lo va a pagar? Si ya la estructura está terminada, porque de acuerdo a la ley dice que finaliza el 31 de diciembre, la ley. No hay ni siquiera una parte transitoria, digámoslo de esa manera, que permita hacer el traslape entre una y la otra. Entonces, ese tipo de situaciones tiene muy preocupados a los lisiados, a la población de lisiados. Y la otra cosa es, yo hasta el momento no tengo claridad si ya le pagaron al personal, que es la otra cosa. El 22 de diciembre, que fueron las actividades de manifestación, decían que hasta ese momento no habían recibido la cancelación de su pago. Hombre, el gobierno salió el 23 de todas las labores, entonces se supone que no ha habido pago. Ojalá que sí, porque la gente depende de este fin de año, de su salario, de los aguinaldos, de todas las prestaciones. Vean. Y la otra cosa es la incertidumbre con este artículo de que no hay compromiso contractual, es si en ese compromiso van a pagar las indemnizaciones y todas las prestaciones a las que esta gente tiene derecho. Como decía, ahí hay gente que tiene 20 años de estar laborando ahí. ¿Qué va a pasar con sus prestaciones? Y que es lo más probable que se vaya sin indemnizaciones. Sí, de acuerdo a ese artículo, cualquiera lo puede interpretar. Bueno, por ley no tengo ningún compromiso. Pero eso no es una violación total a los derechos laborales de estos empleados. Y no solo a los derechos laborales, jurídicamente hablando, a los derechos humanos, a los acuerdos de paz. Porque este es un mandato de los acuerdos de paz. La creación del fondo del lisiado es un mandato de los acuerdos de paz, que está establecido en el capítulo 5 de los compromisos económicos, donde establece la necesidad de crear una ley que proteja a la población que salió afectada del conflicto armado, los excombatientes y los veteranos de la Fuerza Armada. Así está, lo más seguro es que la primera semana de regreso de labores del próximo año va a ser una semana bastante, digamos, agitada y muy complicada. Lo más seguro es que a nosotros del instituto nos van a llamar de emergencia. Yo esperaba que por lo menos hoy nos llamaran de emergencia para abordar esto. Sí. Pero no ha habido nada y entonces nosotros esperamos que la primera semana nos llamen
Y lo más seguro a jornadas de emergencia para ver cómo vamos a digerir, digámoslo de esa manera, toda esta situación que se la trasladan al instituto. A ver, yo sé que la respuesta puede ser casi obvia, pero de igual manera necesito conocer su perspectiva. ¿Qué le va a pasar a las personas que vienen del Fondo de Protección para Discapacitados y Lisiados del Conflicto Armado si el instituto no es capaz de absorberlos? Y es más, ¿de qué manera se verían afectadas también las personas que ya están en el instituto? Bueno, primero es que ya el instituto viene atravesando una situación complicada, muy complicada, por varias razones que lo vamos a ver más despacio. Pero el tema de los lisiados tiene que ver con tres aspectos básicos. Uno es la atención médica. Allá hay cientos de lisiados que siguen bajo un programa de atención médica por la lesión que tienen. Ese se vería afectado, porque él tiene su propia estructura. O sea, el Fondo de Lisiados tiene su propia estructura que atiende esas especialidades. ¿Qué va a pasar si la relación contractual se termina? El instituto no tiene la capacidad de decir, sí, está bien, nos deshacemos y vénganse para acá. No la tiene, no tenemos. El instituto tiene un programa de atención de salud basado en 4 cosas. 1, atención psicosocial. 2, atención oftalmológica. 3, atención atención terapéutica, sí, ¿vea? Y una atención que aún todavía no está desarrollada, que es odontológica. Eso es lo que tiene nuestro instituto, nada que ver. Y todo eso se vería afectado. Sí, nada que ver con los lisiados. Nosotros no tenemos, por ejemplo, para estar atendiendo ¿a qué? Por ejemplo, ¿no tienen un departamento o un área de fisioterapia? Tenemos una de fisioterapia, pero es limitada. No da porque abasto. los veteranos no tenemos ese tipo de enfermedades, porque todo el que salió lisiado está allí. Sí. Esa es la especialidad. Nosotros en la atención de fisioterapia es más por algunos efectos de que se produjo el agotamiento, el cansancio, que te empiezan a aparecer Situaciones de la edad, Sí, pero que de la pueden edad, venir sí, también pero producto no, del pero conflicto. no de lo de ellos. El compañero que le falta un pie, que ya la prótesis no le sirve, el compañero que no ve, que hay que estar yendo atención, el compañero que no tiene las 2 manos. O sea, la especialidad de la atención de salud de los lisiados no la tenemos en el instituto. Ese se va a ver afectado seriamente, vean. Y yo no, porque por lo menos la junta directiva no tenía en la cabeza que íbamos a tener este cambio brusco. Nadie estaba preparado en el instituto, nadie estaba preparado. Pero viene otra cosa. El Fondo de Lisiados tiene su propio edificio. Y si se rompe la relación contractual, ¿quién le va a dar mantenimiento a ese edificio? O sea, hay una serie de complicaciones en camino, que por eso yo decía, lo más seguro y lo más pertinente es que a la junta directiva del instituto nos llamaran de emergencia a jornadas continuas para empezar a digerir todo esto. Desde luego. Ya. Ok. Bueno, hay que seguir ampliando sobre esta situación tan crítica, pero eso tras la pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a
ya que se ha derogado la ley de fondo de protección y se está analizando cómo el instituto puede absorber o si tiene la capacidad de darle la atención y los servicios necesarios a las personas que han sido afectadas o que seguirán siendo afectadas, se necesita saber también, para tener una idea, cómo ha sido el balance de la ley de veteranos, al menos en todo el año. Bueno, primero es importante decir que la capacidad del instituto se ha visto rebasada. La capacidad del instituto se ha visto rebasada. ¿Desde hace cuánto? Este año. Es que el instituto tiene 2 años. El instituto es joven. O sea, es mire, joven y ya no da es abasto. joven y le va a cargar otra carga bien pesada. Y es joven y la mayoría de tiempo ha estado en construir todo su andamiaje organizativo, jurídico y reglamentario. Y se creó en esta administración, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El instituto está construyendo toda su parte organizativa, su parte de estructuras, hay direcciones regionales que aún no están funcionando al 100%, hay actividades que no las tenemos completas. A ver, no termina de funcionar, las actividades no terminan de despegar, ha tardado muchísimo la organización y ya sobrepasó el límite. Ya sobrepasó el límite de carga. ¿De dónde viene esa desorganización, por Dios? Entonces, vamos a ver. La ley de veteranos tiene 9 beneficios. Hoy por hoy, el registro global somos 123.000 veteranos. 123.527 veteranos. Eso somos. No somos un poquito. Es que no es lo mismo que el Fondo del Lisiado, que solo son como 21.000. Pero son casi 100.000 de diferencia. Ah, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo este, digamos, universo de veteranos registrados? Antes de que el instituto comenzara a funcionar, la parte de veteranos estaba ligada o estaba bajo el techo o la sombrilla del Ministerio de Gobernación. Y lo que tenía era una pequeña unidad que se llamaba la UAVE, que era la unidad de atención al veterano y al excombatiente, una estructura de 16 gente. Hoy el instituto tiene 480 gente. 480 gente, que ha tocado que en la medida que vas construyendo la parte reglamentaria y la parte institucional, has tenido que ir contratando el personal también. Por eso es que el instituto todavía su capacidad no está como debe de estar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Son 9 beneficios. 1, indemnización. La ley establece un techo de $3,000 de indemnización. 2, la pensión. La ley establece un techo de pensión de $300. Estudios superiores para los veteranos y sus hijos, o sea, becas. Estamos hablando de becas. Atención médica preferencial. Vea. Programas de reinserción económica. Créditos. Entrega de tierras agropecuarias o productivas, viviendas, viviendas para el que no la tiene. Sí, claro. Y un bono funerario cuando fallece el veterano de $700. 9 beneficios disgregados en esa gran población. O sea, la carga que tiene... ¿Y alguno de esos beneficios da abasto? ¿Funciona bien? No, es ninguno. Que ese es el lío. Miren, vamos a ver. Aquí hay problemas diversos. Voy a poner 3 problemas rápidos. Primero, la capacidad para lograr que todo ese universo esté integrado
a los beneficios. O sea que hoy por hoy solo le damos beneficio a 96,000 de los 123,000. O sea, hagámonos la idea que todavía no llegamos al 100% del universo. Ahí ya tenemos el primer problema. Si le sumamos los 21,000, vamos a tener 21,000 más que ahí van a estar y que hay que resolver. Casi 150,000 personas. Casi 150,000 personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no damos abasto en todo. El pequeño sistema de atención de salud solo atiende alrededor de 20,000 gentes, con lentes, con exámenes de vista, atención, fisioterapia, o sea, pero es limitado, es limitado. Y hoy que hemos comenzado un programa que se llevó a cabo con 750 veteranos de atención psicosocial, de atención 750 de todo el universo. En los programas de becas solo hemos podido dar a 4,997 becarios, que los traemos desde hace 2 años. Pero hoy la demanda fue de 6,700 y tuvimos que dejar una parte porque ya no se daba abasto. Ya no se daba abasto. Ahí se quedaron más de 1,000 muchachos sin ser beneficiados con la pensión. Vean, y topamos. Sí, claro. Topamos. Con el tema de la vivienda, tenemos una demanda de 21,000 solicitudes de vivienda, de gente que no tiene a dónde vivir, de ese universo. Y hoy solo vamos a resolver este año 150 viviendas. Hombre, casi nada. Casi nada. De 21,000 solo 150. 150. Tenemos 11,000 solicitudes de proyectos productivos, agropecuarios y de microempresas, y solo vamos a resolver 750 proyectitos de $3,000 cada proyecto. Y yo no creo que salgamos con los 750 porque en noviembre solo teníamos 450. Entonces usted ve el tema de las necesidades que tiene el instituto. Y a eso carguémosle actividades que no son similares a las que ya tenemos. Porque hoy hay que crear un sistema de salud especializado para todas las lesiones y todos los problemas que tienen los lisiados. Entonces, el balance nuestro no es un balance halagador, porque tenemos presiones de la gente. Pues sí, le pongo un ejemplo. Yo soy de Morazán y en Morazán se han construido 5 viviendas y las solicitudes de Morazán son 1,800 viviendas en el departamento. La presión que tenemos por el resto, que ya vio que es cierto, porque en la medida que la gente se va dando cuenta que es cierto, la presión sigue presionando más. Aumenta. En el tema de los proyectos productivos, por ejemplo, en Morazán, de toda la gran demanda de más de 11,000, 40 proyectos productivos, de una demanda de 800 proyectos productivos. Y entonces la gente empieza a presionar, ¿verdad? Y claro, toda esa presión sube hasta arriba, porque no solamente en un departamento, sino en todo. Entonces tenemos serias dificultades en el instituto. Sí, porque estamos hablando de que la gente se está comenzando a desesperar también y el tiempo sigue pasando. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador,
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, estamos hablando de miles de solicitudes para vivienda y para otros proyectos, pero de los cuales podemos ver que en ocasiones a veces nada más se toca el 10% de todo ese universo de solicitudes. ¿Qué está pasando con la demás gente que no está recibiendo nada? O que simplemente está a la espera de posiblemente una respuesta que jamás llegue. Por favor. Sí, hay algo grave en esto. Los veteranos no somos finitos. Nos vamos muriendo día con día. En algún momento no quedarán más veteranos. Esta es una ley que no es infinita, sino que va a concluir cuando muera el último veterano. Sí. Tenemos una estadística de 400 muertos anuales. La población va a ir disminuyendo indudablemente, y lo más seguro es que la estadística vaya subiendo porque vamos subiendo de edad masivamente. Entonces, esta es una parte. La otra parte es que 2 años, el año pasado y este año, nos recortaron 40 millones de dólares, óigase bien, 40 millones de dólares, y el argumento del señor ministro es que no los habíamos utilizado. ¿Cuál ministro? De Hacienda. Que no los habíamos utilizado. Y entonces uno dice, bueno, si no los hemos utilizado, ¿de quién es la responsabilidad? Del aparato administrativo. Ah, si es del aparato administrativo, y le vamos a encaramar ahora otra carga. O sea, es grave, porque ya no solo vamos a ser nosotros los emproblemados, sino que el sector del lisiado lo vamos a meter al mismo cuchumbo donde ya tenemos dificultad. 80 millones de recorte, 40 el año pasado y 40 este año. Entonces ustedes están entrando con déficit a este nuevo año. Claro. Hemos tenido dificultades para pagar los últimos 2 meses. Porque al recortarnos los 40 millones, nuestro presupuesto del instituto es de 162 millones de dólares, para atender una población de 123.527. De esa población estamos atendiendo 96.000. Con esos 96.000, vean, no hemos sido capaces de utilizar toda la plata de acuerdo al ministro de Hacienda. Y se ha visto en la necesidad de recortar. 40 millones el año pasado, 40 millones este año. ¿Y a dónde ha ido a parar esa plata? Allí sí, ese sí es un lío. Porque en la notificación del ministro dice que es para reforzar el presupuesto de gobernación. El año pasado nos dijeron que era para protección civil de gobernación. Uno, como directivo, después de que llega la notificación, y no es pedirnos opinión, es orden. Es orden. Deróguese de su presupuesto, vea, primero 30 millones y después 10.250.000 dólares. Sin ninguna explicación. Entonces, ¿en qué situación nos deja? Por un lado, mal, porque cuando dice que no lo utilizamos, eso no es cierto, porque todavía tenemos una población que no le damos cobertura, todavía tenemos programas de reinserción económica que ni siquiera un porcentaje aceptable se está ejecutando. Tenemos un programa de vivienda, hombre, de 21.150 viviendas. Yo no sé cuánto es el porcentaje de eso, de veras, porque es mínimo.
Vea. De la ¿Y qué 21.000. dicen las Ok. autoridades? Dicen, Bueno. no, pero ya comenzamos. ¿A dónde? Ya comenzamos, dicen. Vea, y venimos desde el año pasado. La gente nos viene, miren, ahí hay solicitudes de mayo del año pasado, desde cuando se abrió el instituto. Entonces, a uno le preocupa, porque con estas dificultades que tiene el instituto, reforman la ley del instituto y le trasladan funciones del Fondo Eliciado, que es otra autónoma, al instituto, con esta serie de problemas que tenemos. Ok. Bueno, pero ¿será como tal que a futuro se puede planear alguna especie de manifestación, de protesta, ya sea a través de las redes sociales o por los distintos medios de comunicación? Bueno, pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Qué es lo que se va a continuar haciendo para levantar esta protesta, para que se haga visible este descontento de parte de los veteranos, de los discapacitados, de los lisiados del conflicto armado? ¿Qué va a pasar con ellos? Por favor. Bueno, primero es importante decir que los niveles de protesta se van a aumentar al inicio del año. ¿Se tiene algo planeado para los acuerdos de paz? Sí, yo no creo que los lisiados y los empleados del Fondo de Protección se vayan a quedar quietos. Ya demostraron que están en la calle. Vean, ese es el primer aspecto. Segundo, es que quiero decir algo que nos preocupa. No conocemos el presupuesto de los veteranos. Ni siquiera sabe si le han recortado o si se va a mantener. Sí. Porque la Asamblea Legislativa lo tuvo restringido. Lo tuvo restringido. Nosotros planteamos de que los veteranos necesitábamos el aumento de nuestra pensión, de $100 a $200. Y metimos una pieza de correspondencia planteando que en el presupuesto se estableciera ya la gradualidad, porque en la ley está abierto y no recibimos respuesta, no sabemos. Esa es la otra cosa. Y la otra cosa que es importante es que nosotros, los veteranos, los lisiados, los combatientes, nos estamos preparando para el 16 de enero. Hay que acordarse que el señor presidente, en un acto no correcto y en un acto rechazable, derogó la ley nacional de los acuerdos de paz, que es el 16 de enero. Lo hizo el año pasado. Y estableció la ley el 16 de enero como el Día de las Víctimas, que nos parece que no es correcto haber hecho eso. Sin embargo, los acuerdos de paz son del pueblo salvadoreño, los acuerdos de paz son de los veteranos, de los excombatientes, de los lisiados, de sus familiares, de los muertos, de los desaparecidos que todavía no aparecen por ningún lado.
Sí, bueno. Así es que muchísimas gracias, de José veras. Santos Melara, realmente le agradecemos muchísimo por haber confiado en nuestra plataforma para hacer sus respectivas denuncias y esperamos que en una próxima ocasión tenerlo por acá, pero ya con esta situación que ya se le haya dado una buena respuesta. Muchas gracias, aquí vamos a estar cuanta vez ustedes nos lo permitan. Bienvenido sea, esta es su casa. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.